Buenos días. Vamos a tomar hoy el Evangelio de San Marcos en el capítulo 7, versos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús salió de Genezaret y fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba allí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: deja que coman primero los hijos, no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó: sí, señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los hijos. Entonces Jesús le contestó: anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama, y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista nos dice que el Señor intentaba pasar desapercibido en aquella región. La razón para que el Señor no quisiera que se supiera de su estancia allí tendría que ver seguramente con el propósito de descansar o de instruir a sus discípulos lejos del agobio constante de las multitudes. Sin embargo, todos sus esfuerzos por esconderse resultaron inútiles, porque su fama se había extendido incluso en ese territorio pagano o no judío, y una mujer cananea escuchó de su presencia y fue hasta donde estaba para pedirle que la ayudara, porque lo que más amaba en el mundo estaba bajo el control del demonio. Observemos que esta mujer no estaba rogando por sí misma, sino para conseguir una bendición en favor de su hija, dándonos un buen ejemplo de lo que debe ser la intercesión de los padres por sus hijos. Los principales intercesores ante Dios de cada uno de nosotros son nuestros propios padres. Una oración hecha con fe por los hijos, tengamos la plena seguridad de que siempre va a ser escuchada. Es de resaltar la insistencia y la constancia en los ruegos de ella. Según Mateo, ella seguía a Jesús y a sus discípulos dando gritos, lo que llegó quizás a molestar a sus discípulos. Pero esta insistencia no surgía únicamente por el dolor y la ansiedad que sentía por el estado de su hija, sino que también manifestaba una fe sólida en el Señor Jesús y, por supuesto, una intercesión tan ferviente no habría que quedar sin contestación. Cualquier judío conocía la historia de Israel y los problemas que los cananeos les habían causado desde los días de Josué. Además, la ley judía separaba a los judíos de los paganos. En el mismo templo se levantó un muro para evitar que los paganos entraran en los atrios de los judíos, avisando de pena de muerte en caso de que traspasaran este muro. Cuando entendemos esta situación podemos entender la contestación del Señor a la mujer, que si bien parecía un tanto dura, definía correctamente la posición de los paganos frente al reino de Dios. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. En un principio la respuesta del Señor podía parecernos de lo más descorazonada. Jesús usa una ilustración para explicar la situación a la mujer. Los hijos, en referencia a los israelitas, eran los que estaban sentados a la mesa y tenían el privilegio de disfrutar del ministerio terrenal del Señor. Los perritos eran, por lo tanto, los paganos, quienes aún no habían sido admitidos en ese banquete. Por lo tanto, Jesús se estaba refiriendo a la hijita de esa mujer como un perrito. No podía ser interpretado esto como algo realmente ofensivo. Es cierto que los judíos se referían despectivamente a los gentiles como perros, pero Jesús usó un diminutivo. Es un detalle casi imperceptible, pero Jesús dice perritos, seguramente en sentido cariñoso, y así lo debía entender la mujer, porque no solo no se sintió ofendida ni desechada, sino que en la forma en que lo dijo Jesús encontró fuerzas para seguir haciendo su petición. Pero aún los perritos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. La mujer entendió y aceptó sin quejas la posición que tenía el pueblo judío.
Así que en lugar de enojarse por las palabras de Jesús, vio en ellas una puerta abierta para volver a presentar su súplica en favor de su hija. En cualquier caso, no deja de asombrarnos que esa mujer suplicaba por unas migajas de pan, mientras que los judíos rechazaban el verdadero pan que había descendido del cielo. En este punto, podemos preguntarnos por qué el Señor mostró una aparente falta de disposición para atender a esta mujer inmediatamente. Porque es evidente que en otras ocasiones Jesús se hizo de rogar mucho más que en el resto de los casos. En esos casos, casi que no alcanzaban a pedir algo al Señor cuando el Señor lo concedía. Pero sin embargo, en esta ocasión es diferente. Él se hace de rogar. Lo que podemos apreciar es que este fue el medio por el que el Señor sacó a relucir la fe de esta mujer pagana, que contrastaba fuertemente con la maldad de los judíos, que a pesar de que tenían al mismo Señor Jesús entre ellos, no lo apreciaban suficientemente, inclusive ni sus propios discípulos. Notemos que el Señor sigue usando el pan en sus ilustraciones, y en esta ocasión una mujer pagana logra entender que unas migajas de ese pan pueden satisfacer plenamente sus necesidades espirituales. Por contraste, los discípulos, después de haber presenciado cómo el Señor multiplicaba unos pocos panes para dar de comer a una multitud de judíos, todavía no lograban entender el significado de este milagro, porque sus corazones estaban muy endurecidos. Por lo tanto, en medio de todo este contexto, podemos ver la fe de esta mujer como una demostración única, tanto que el Señor quedó maravillado ante semejante fe y expresó: "Oh mujer, grande es tu fe". Entonces le dijo: "Por esta palabra, ve, el demonio ya salió de tu hija". El pasaje nos demuestra que aunque Cristo se dirigía primeramente a los judíos, de ninguna forma les estaba ofreciendo exclusividad en la salvación. Fue la fe de la mujer la que logró eliminar todas las barreras para llegar al corazón mismo de Dios. Este es un claro ejemplo del hecho de que ningún alma hambrienta y humilde se acerca al Señor y se va con las manos vacías. La mujer, con una plena confianza en la palabra del Señor, regresó a su casa. Y por supuesto su fe no fue defraudada, sino que cuando llegó comprobó que efectivamente una migaja de la mesa del Señor había sido suficiente para la más hermosa y grande bendición. Así que si una mujer pagana usó el poco conocimiento que tenía del Señor con tantos resultados, ¿cuánto más se requiere de nosotros que hemos recibido privilegios mucho más mayores? Nosotros que hemos sido constituidos hijos de Dios por el bautismo, que comulgamos el cuerpo y la sangre del Señor en el banquete de la Eucaristía. Nunca se nos ha dado migajas, sino bendiciones a manos llenas, como verdaderos herederos. ¿Será que somos como los hijos que tanto que se les consiente que no hemos aprendido a valorar? Sencillamente porque creemos que la salvación y el reino de los cielos ya es para nosotros por derecho propio y no por nuestro trabajo y dedicación para ganarlo. ¿Cuándo fue la última vez que nos postramos delante del Señor y le pedimos una migaja de su pan? Nos has dado tanto, tanto, Señor, que a veces somos hijos malagradecidos. Desconfiamos de tu gracia, desconfiamos de tu amor, desconfiamos de los milagros que puedes hacer en nuestra vida y en la vida de lo que nos rodea, porque simplemente nos dejamos llevar por situaciones que oscurecen tal vez nuestra vida, nos entristecen, tal vez son duras humanamente hablando. Pero nada, nada puede ser más grande que tu amor en nuestra vida y que las demostraciones de tu amor y de tu gracia en nuestras vidas. Nos has dado más de lo que merecemos. Y quizás, Señor, nos has consentido tanto por medio de tantas cosas que al primer problema, a la primera dificultad, al primer tropiezo, ya nos estamos quejando, ya estamos dudando, ya nos estamos alejando, ya estamos tomando distancia hasta de la oración y de la Eucaristía, Señor. Danos la fe de esta mujer.
que no se sentía segura, pero que solo tenía su mirada puesta en ti como el único que podía darle la respuesta que ella necesitaba en medio de su situación. Y fue capaz de vencer barreras, de vencer obstáculos, de vencer prejuicios para llegar a ti y decirte: Señor, dame una migaja del pan, solo una palabra, solo una migaja bastará, me sentiré bendecida. Y tú nos has dado todo a manos llenas. Danos siempre del mismo pan y perdona nuestra ingratitud. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.